Estos grises básicamente dijeron que proporcionarían esta tecnología a cambio que se les permitiera infiltrarse en la sociedad humana en todos los niveles. Esto lo aceptaron y comenzaron a reemplazar a importantes líderes mundiales con clones bajo su control. 7 años después de este tratado, en 1941, los grises se acercaron al gobierno alemán de Hitler. Luego se concertó un tratado con los nazis. Los grises ofrecieron control mental y otras tecnologías a los alemanes y a cambio querían sujetos humanos para realizar sus experimentos genéticos. La información que tengo es que Hitler les dijo a los grises que no debían tocar al pueblo ario alemán, pero que podían hacer lo que quisieran con la gente en los campos de concentración. En el último siglo, Alemania y Estados Unidos han sido las principales áreas de invasión gris y reptil. Como pueden ver, por la gran cantidad de personas desaparecidas en Estados Unidos últimamente. Es por eso que los nazis estaban tan involucrados con la tecnología de clonación y la experimentación con gemelos. El doctor Joseph Mengele, también conocido como el ángel de la muerte de Auschwitz, Dr. Greenbaum, arquitecto principal de la programación de control mental y del proyecto de Monarch. Aproximadamente 20 personas en los Estados Unidos y Alemania en ese momento habrían estado directamente involucrados en los tratados grises humanos. La información se mantuvo sobre una base estrictamente necesaria dentro de los gobiernos y los servicios secretos. Poco ha cambiado con respecto a los asuntos de Gray, el gobierno y los campos de concentración. Ahora tenemos a los gris, Draco, reptilianos y los vendidos del gobierno en Gran Bretaña y Estados Unidos que están torturando sujetos de prueba mientras hablamos, instalados en el campo de concentración subterráneos. Muchas personas desaparecidas terminan en estas instalaciones y son utilizadas como mano de obra esclava y sujetos a prueba. Hay un gran campo de concentración subterráneo debajo de la llanura de Salisbury en Wiltshire. La mayoría de estos lugares malvados están construidos en tierras sagradas como Stonehenge para distorsionar los centros de vórtice. Fui a esta instalación en 2006, llevado allí por un equipo de fuerzas especiales de Delta en avión y fui testigo de algunos de estos experimentos de la ley marcial. Uno de mis antiguos contactos de la NSA-DOE se llamaba Dean Warwick, quien murió en el escenario en circunstancias sospechosas en la conferencia Proof International en Blackpool, D. Él trabajó en las instalaciones subterráneas de los Álamos y Álamo Gordo en el desierto de Nuevo México. Dean también trabajó en una instalación subterránea en Hawái. Vio grises y reptiles caminando por las instalaciones de los Álamos y también fue testigo de sujetos a prueba humanos en jaulas. Los empleados de estas instalaciones pasan por un proceso conocido como desensibilización antes de que se les permita ingresar a las áreas de alta seguridad donde pueden encontrarse con extraterrestres y pruebas perturbadoras en curso. En la desensibilización a los empleados se les inyecta drogas como la escopolamina, una droga de aprendizaje acelerado, y se les muestran imágenes del video de extraterrestres y escenas horribles de tortura y muerte para que puedan resistir las cosas que verán. Son principalmente los grises pequeños
con los que se encontrarán los empleados en las bases subterráneas, ya que los reptilianos Draco se mantienen alejados de la interacción humana la mayor parte del tiempo. A veces, sin embargo, un empleado vaga por un pasillo equivocado y ve a un reptil. Esto le sucedió a Dean Warwick, Barry King y Lincoln. Dean fue subcontratado por la NSA a fines de la década de 1980 y trabajó para ellos hasta 1992. Era ingeniero eléctrico en las instalaciones de Los Álamos. Me dijo que ahora hay más de 400 bases subterráneas en todo el mundo y muchas de ellas tienen extraterrestres en los niveles inferiores de alta seguridad. X5 también dijo que los campos de concentración subterráneas en Estados Unidos y Gran Bretaña se conocen como instalaciones de 4, prisiones militares subterráneas profundas. Las principales bases en todo el mundo están principalmente bajo el control de la NSA y se clasifican de 1, bases militares subterráneas profundas, de 2, bases militares submarinas profundas, de 3, bases militares subterráneas profundas y de 4, prisiones militares subterráneas profundas, aunque Lincoln me informa de estas ahora se han cambiado las clasificaciones. Los extraterrestres reptilianos grises y Draco, que trabajan junto con los niveles superiores de los gobiernos de diferentes países, son conocidos por los expertos en inteligencia como MIEC, Complejo Extraterrestre Industrial Militar. Otro contacto de la NSA, X3, me dijo que un aparato masónico global por encima del grado 33 está controlado los niveles superiores de muchos gobiernos del mundo. El grado 33 es oficialmente el grado masónico más alto, pero en realidad hay muchos grados por encima de este. Este grado masónico es el primer nivel real de confianza y la mayoría de los masones nunca superan los grados azules inferiores. O naces en una línea de sangre determinada o haces algo que te distingue del público de Joe y te incorpora al círculo íntimo de la élite. En el nivel 33, un albañil a menudo tiene acceso a las áreas altamente clasificadas del MIEC. Este grado masónico se conoce como el primer nivel de iluminación. Se informa que George Bush padre está por encima del grado 42 y está profundamente arraigado en el MIEC. Los conocedores también se refieren al MIEC como el pulpo. Danny Casalaro, suicida en agosto de 1991. El pulpo extiende sus tentáculos. Cuando el MIEC comenzó a expandirse a principios de los años 40, en 1944, se firmó la segunda extensión del Tratado de Cray y el gobierno de Estados Unidos de 1934. Este tratado se renovó cada 10 años desde 1934 hasta 1964 y los tratados todavía se renuevan hoy. Lincoln visitó recientemente las instalaciones de biogenética en Crisanto en Dulce, Nuevo México, mientras se está instalando un nuevo sistema de archivo allí. Un científico que trabaja allí desde la década de 1970 le informó que se acababa de firmar un nuevo tratado.
Si la gente quiere saber el nombre, envíenme un correo electrónico y recuérdenme preguntarle a Lincoln. Luego intentaré poner esta información en el dominio público. El doctor Dan Burish del Área 51 informó al público que uno de los tratados más recientes lleva el nombre en clave de Tau, con un número específico después de la palabra. Un representante de Majestic me dio permiso por escrito para acercarme al Dr. Burish cara a cara en Las Vegas para discutir una prueba de guerra biológica que vi realizada en civiles en las instalaciones subterráneas de Wilshire. El representante me informó que era inapropiado discutir esto por correo electrónico. En este momento, 15 de agosto de 2008, todavía no me he puesto en contacto con Dan, aunque me gustaría hacerlo en algún momento. También hubo una reunión entre Majestic y Lincoln en Carolina del Norte y se le dio permiso para que trabajara conmigo. Después de 1944, estallaron muchas luchas internas y el caos en las facciones gubernamentales humanas del MIEC. Las facciones que eran leales a la gente del planeta estaban luchando contra facciones que no se preocupaban por la gente y solo querían tanta tecnología como pudieran tener allí. Además de los asesinatos y los encubrimientos, la parte más importante del campo de batalla era la guerra de información. Las facciones positivas del MIEC filtrarían información al público sobre la verdadera situación de los extraterrestres y luego las facciones negativas vendrían detrás de ellas y la cubrirían con programas de contención de daño y guerra psicológica para el público, conocidos como alimentación pollo. Chicken Feed todavía funciona hoy y se ha vuelto más complejo y confuso, sin cables. Intel habla de conexiones internas. Es casi imposible saber lo que realmente está sucediendo en el mundo. La NSA está en Internet. Está comprando periodistas independientes que no forman parte de los principales medios controlados para difundir campañas de desinformación. Hollywood es un vehículo importante para esto y el protocolo parece ser el siguiente. Cualquier detalle de los proyectos encubiertos que se filtran se convierten en una película o se incluye en secciones de películas para que el público sin educación descarte toda información como ciencia ficción. Bob Kvyat, el productor de Hollywood y NBC, se ha puesto en contacto conmigo y lo he ayudado con su próximo documental sobre un colega mío llamado Simon Anderson. John Leonard Wilson, un amigo del actor Dan Aykroyd, me ha ayudado con parte de la información de este libro. Este hombre es miembro de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos y ha ayudado a Dan a escribir guiones cinematográficos. Está interesado en desarrollar un guión cinematográfico basado en mi vida, pero nada está escrito en piedra cuando se trata de Hollywood. Un colega mío llamado Anthony Paik también ha estado en contacto con Gordon Noble. Gordon está involucrado con el actor Bruce Willis en un nuevo proyecto cinematográfico llamado Kingdom Comes. Gordon está muy relacionado con la CIA y es el director del grupo RAND con sede en Las Vegas. Actualmente estoy esperando noticias suyas. Nos han dicho que hubo una disputa entre RAND y Majestic, pero
con todas las facciones actuales sentadas alrededor de la mesa para las conversaciones, tal vez esto se pueda resolver. Actuemos como caballeros y veamos qué se puede resolver. Antes de entrar en más detalle sobre los tratados, hablemos más sobre la supresión de la información real. Tomemos, por ejemplo, el infame foro público de Internet GLP, Good Like Production. Este sitio tiene millones de usuarios, pero está controlado por moderadores en el Instituto Tavistock. Básicamente, hay una gran sala llena de fanáticos de la informática en las instalaciones de Tabernacle Street en Londres. Controlan el flujo de información aquí. Publiqué información confidencial allí e hice que se publicara la dirección de mi padre en St. Ives, con amenazas indirectas contra su vida. También tuve un tipo de inteligencia con conciencia que me dio una lista de las rutas europeas de tráfico de drogas de mi padre cuando estaba vivo. Agregué a esto, ha habido helicópteros negros sin marcas que pretendían bombardear mi piso 2 horas después de publicar técnicas de RV allí. Eso fue bueno para reír. Promesas rotas. En 1944, el Tratado Gris Humano mostraba signos de estrés, ya que se descubrió que los grises estaban secuestrando a más personas de las que estaban poniendo en las listas del gobierno. En mayo de 1954, bajo la administración de Eisenhower, se firmó la tercera extensión del Tratado de Cray y el gobierno de Estados Unidos. El Tratado de Granada, los grises de Orión y los Draco reptilianos rompieron descaradamente los términos, como veremos más adelante en el libro. El Tratado de Granada fue acordado bajo la base de la Fuerza Aérea de Holman en Nuevo México por los grises y la Unidad Ultra de la NSA. El nombre de la instalación bajo Holman AFB tenía el nombre en código Down the Line, aunque esto puede haber cambiado ahora. La Unidad Ultra era una de las facciones más elitistas y súper secretas de la NSA en ese momento y estaba dirigida por el proyecto Paperclip Nazis, que formaron parte de la NSA después de 1945. Todos los miembros de Ultra eran humanos clonados. Los documentos originales de este tratado y los materiales extraterrestres originales del mismo se pueden encontrar hoy en la instalación de la NSA llamada Blue Moon. El azul es una palabra en clave que significa relacionado con extraterrestres. Blue Moon es una instalación subterránea debajo de la base de la Fuerza Aérea Kirkland en Nuevo México. La entrada a la base se encuentra en la Sierra Manzano. Inside Blue Moon es la sede tecnológica del reservado DOE para el que trabajan Lincoln y Dean Warwick. En la actualidad, el DOE, el Blue Moon, están construyendo dispositivos de energía gratuita desarrollados a partir de la tecnología de reptiles, Grey y Draco, para su uso en el espacio. También se han construido muchas armas espaciales avanzadas. El director del Comando Especial de Estados Unidos le dijo al Dr. Bill Dougal, experto en MIEC, que controlan cada centímetro cúbico de espacio entre aquí y Marte. El director también le dijo a Bill
que tiene armas que harían babear a George Lucas si supiera de ellas. Se han gastado billones de dólares en esta tecnología durante las décadas desde que se iniciaron los primeros tratados grises y humanos modernos. Bill Deagle señala que esto no es una administración gubernamental o las corporaciones transnacionales involucradas en estas áreas. Dice que estamos lidiando con un mal malévolo a nivel galáctico. El Dr. Bill me dijo por teléfono que trabajaba con empleados de instalaciones subterráneas en los Estados Unidos que sufrían de un trastorno de estrés postraumático debido a presenciar híbridos ET, humanos y otros horrores en estas bases. También se le pidió que se uniera a los niveles masónicos iluminados de grado 33 del MIEC. Es considerado un hombre peligroso que sabe demasiado por estos grupos y fue abordado por un francés cuyo nombre en código era Píndaro. Arizona Wilder habla sobre el Píndaro en el libro de David Icke en 1999. El mayor secreto, y también habla de Píndaro con Icke en 1999, título de la entrevista en video de Revelation of Mother Goddess. Es miembro de la nobleza negra de los merovingios de Francia, después del nacimiento de la hija de Bill. Bill me dijo que Píndaro parecía tener más de 50 y tantos años con una actitud muy profesional. Llevaba un traje caro, tenía las uñas cuidadas y parecía desaparecer cuando se alejó por la calle después de que Bill se negara a formar parte de la organización. Existe una tecnología llamada camuflaje termóptico que puede hacer que un hombre del servicio secreto sea invisible a simple vista. Es un pequeño dispositivo que se puede llevar en el cinturón y activar a voluntad. Un hombre del servicio secreto también puede pasar por un campo termóptico y se volverá invisible a simple vista durante más de 48 horas. No es necesario llevar contigo hardware Thermoptic si se le coloca en el campo. Sin embargo, una vez transcurridas las 48 horas, el agente comienza a volver a aparecer y se enferma violentamente durante un breve periodo de tiempo. Una mujer estadounidense que vivía en Nevada se comunicó conmigo el año pasado y me dijo que había contratado a un detective privado debido a que los autos negros del gobierno daban vueltas en su casa, se estacionaban afuera y la seguían cuando conducía. Una noche conducía por una carretera del desierto y uno de los autos negros comenzó a seguirla nuevamente. Se las arregló para perderlo presionando el acelerador y girando bruscamente hacia una calle lateral tranquila. Apagó el motor y salió del coche para esperar hasta que el coche que la seguía se hubiera marchado. Entonces esta mujer me dijo que escuchó pasos sobre la grava hacia ella, pero que no podía ver a nadie allí. Dijo que sintió algo a su lado y una mano invisible la agarró por la entrepierna. Ella entró en pánico y saltó de nuevo a su coche y se fue. Avances militares y Proyecto Platón. Con cada tratado extraterrestre humano, los gobiernos se estaban volviendo más avanzados y ahora había grupos de personas que estaban literalmente miles de años más avanzados que la población civil. Por cada año que pasa desde el inicio de estos tratados, la tecnología militar avanza más de 50 años.
Lo escuché mejor de Phil Schneider, quien dijo que de vez en cuando el público obtiene una computadora nueva o alguna otra pieza de tecnología del MIEC, pero estas son solo pequeñas baratijas similares a cuando los primeros colonos blancos estadounidenses daban cuentas a los indios. El 15 de abril de 1964, dos miembros del personal de inteligencia estadounidense se reunieron bajo el proyecto Platón con los grises en el desierto de Nuevo México para organizar la reunión el 25 de abril en la base de la Fuerza Aérea de Houma en Nuevo México. Esta reunión fue para renovar el tratado que había comenzado nuevamente en 1934 y fue apuesta psicológica para ganar tiempo con el fin de resolver el problema de los reptiles grises y Draco. Los niveles superiores de la inteligencia de Estados Unidos ahora creían que los grises y los dracos tenían este planeta programado para la invasión y la toma de control entre los años 2000 y 2030. Me he encontrado con una gran cantidad de evidencia de que muchos reptiles grises y dracos pueden haber estado en este planeta instalados bajo tierra desde al menos la época de la antigua Babilonia. Es posible que hayan estado subvirtiendo encubiertamente a la población humana de la superficie durante un largo periodo de tiempo en preparación para el regreso de los temibles señores Draco Prime de Alpha Draconis. Alrededor de 1887 se observaron varias naves en forma de disco en el cielo. En 1887, el presidente estadounidense Grover Cleveland creó un código secreto para investigar estos objetos. Financió en secreto el grupo de 5 miembros. Grover Cleveland fue el único presidente de Estados Unidos en cumplir 2 mandatos no consecutivos. Fue el presidente 22 y 24 de los Estados Unidos entre 1885, 1889 y 1893, 1897. Un equipo dirigido por el grupo de 5 miembros llamados The Suite, ya que vestían trajes negros, interrogó a muchos testigos presenciales. Se contactó a miembros de la prensa y se les pidió que no informaran al público de los avistamientos. John G. Kersley, presidente de la Cámara, encabezó el comité de 5 hombres y aconsejó al presidente que no divulgara la información hasta que se entendieran los hechos. Cuanta más información reunían, más se daban cuenta de que era un trabajo demasiado grande para el comité pequeño. Benjamin Harrison se convirtió en el 23 presidente y John Kersley se retiró como presidente de la Cámara para dedicar su tiempo a la extraña nave del disco. El comité secreto se convirtió entonces en una división secreta del gobierno de los Estados Unidos llamado Grupo Central. La sede del Grupo Central se instaló en túneles debajo de Washington, D.C., con el nombre de código La Tierra de Nod. La mayor parte del gobierno federal no conocía el Grupo Central. En este momento, Inglaterra comenzó a ver extrañas naves voladoras. En 1896, los cielos ingleses estaban llenos de orbes brillantes que cruzaban el cielo durante el día y la noche. La reina Victoria nombró un grupo secreto para investigar estos objetos voladores y estudios secretos en Inglaterra
llevaron al contacto con el Grupo Central en los Estados Unidos. Rápidamente unieron fuerzas y se convirtieron en la Agencia de Inteligencia y Tácticas de las Naciones Unidas para Fenómenos Aéreos o Unidad Central AAP, también conocida como UNITAP o UNITAP. Se dividió en 4 secciones. Su símbolo se convirtió en una cruz roja dentro de un círculo que se asoció con el planeta Marte. En 1933, Central Unit App se acortó oficialmente al nombre en clave Central Unit. Más tarde, este nombre se filtró en Inglaterra y se creó una historia de portada que incluía varias historias de ciencia ficción para cubrir las actividades reales de UNIT. Después de este tiempo, durante los tratados de extraterrestres y humanos, UNIT tomó el control del núcleo central del Consejo de Seguridad Nacional, NSC, NSA, CIA y ONI, Oficina de Inteligencia Naval. Luego se contrataron otros grupos de estudio para profundizar en la materia de los discos voladores como Jason Scholar Group Project Rand y Page Research. Estos grupos estaban conectados a MAGIC, también conocida como Majestic. Los códigos de seguridad de MAGIC eran MAGIC Umbra, Critical y Ultra Ultra. Estaba por encima del máximo secreto. Se habla de introducir nuevas palabras de código para sistemas de clasificación. Lincoln ha escuchado las palabras corona, aimpoint, hipernova y ARC. En 1951 hubo una reunión Majestic en París, Francia, en la que la organización se expandió para abarcar otros países. La portada eran estudios de MJ, Manic Journey. Majestic también fue conocida como MJ-12. Se reunieron con potencias clave en 12 países: Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Canadá, Dinamarca, Rusia, Suecia, Noruega, Polonia, Groenlandia y Colombia, con vínculos con otros países de América del Sur y Central.